Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta semana de otras clases más de fisiopatología. Me van a estar viendo un poquito más a mí. Vamos a estar repartiendo con la doctora de García. No sé si el doctor Rodolfo López está por aquí, que me diga. No lo encuentro por aquí. Es el nuevo recurso que tiene el departamento para presentárselos a ustedes, si no, al final lo presentamos para no quitar tiempo. Esta es una clase larga, es larguita. Técnicamente estaba en su programa que hoy es la clase sincrónica, pero también se la voy a dar mañana sincrónica para que completemos y tengamos un poquito más de, pues, de espacio para poder entender un tema que es fundamental y de los más importantes y de los que se miran diariamente en la práctica clínica, la hipertensión arterial. Vamos a hablar entonces, vamos a ver. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es una de las principales enfermedades a nivel mundial. Es de alta prevalencia en todo el mundo y las cifras están relacionadas, casi siempre mantienen ciertos rangos, pero con la edad varía la prevalencia de país y las subpoblaciones también varían y está presente en general ahora en todas las poblaciones. Fíjense, antes se consideraba la hipertensión como una enfermedad de viejito, ¿verdad? Como ya cuando ya ibas a a, a cierta edad ya tenías que tener hipertensión arterial. Ahora vemos hipertensión arterial en jóvenes, vemos hipertensión arterial incluso en personas adultos jóvenes, 30, 25 años. Entonces ya ha cambiado mucho y eso tiene que ver, como lo vamos a ver más adelante, con el modo o el estilo de vida. Está presente en todas las poblaciones, como les decía, en sociedades industrializadas, ¿verdad? Aumenta la presencia de presión arterial, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que tienen que vive la gente en la gran carrera todo el día, tiene 2, 3 trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente, tienen más tendencia o tienen más casos de hipertensión. En Estados Unidos, que es donde tenemos pues algunos estudios de referencia, la mayor parte se da en hombres más que en mujeres. Aquí también generalmente tenemos más en el sexo masculino que en femenino. El principal factor de riesgo de enfermedad y muerte en el mundo a nivel cardiovascular es haber tenido hipertensión arterial. Y generalmente siempre o casi siempre va a haber una relación entre presión arterial o una alteración en la presión arterial y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Es uno de los principales motivos de consulta, pues alcanza hasta el 50% a veces en algunos casos de niveles de atención primaria y generalmente la prevalencia y el impacto de un pronóstico de enfermedad cardiovascular va a depender mucho o está relacionado, como les decía, con el que tenga o no el paciente un antecedente de hipertensión arterial. Epidemiológicamente, la posibilidad de tener hipertensión arterial aumenta con la edad. Les comentaba al principio que ahora ya no es una enfermedad de personas de tercera edad. Sin embargo, el riesgo de tener hipertensión arterial es mayor en personas arriba de los 60 años. Se considera todavía ese rango. Pero ahora se está viendo mucha hipertensión arterial en pacientes menores de 50, de 45 años. Hay factores genéticos y ambientales muy fuertes asociados a la presencia de hipertensión arterial. Vamos a ver un poquito de la parte genética, no con amplitud porque todavía está en mucho estudio. La obesidad, el sobrepeso son factores importantes de riesgo y actualmente se está estudiando muchísimo el tema genético a través de como un trastorno poligénico en combinación con trastornos ambientales en los cuales hay mucha presencia de hipertensión en algunas poblaciones en estudio. En cuanto a factores genéticos, hay muchos genes, ¿verdad?, que pueden participar en el desarrollo de hipertensión arterial. Hay como dos grandes líneas
Por un lado, hay una teoría monogénica, es decir, que un solo gen es el que está asociado, y esta teoría monogénica está más que todo asociada cuando tenemos la presencia genética y esto nos produce alteraciones a nivel de los mineralocorticoides, como por ejemplo síndromes de sobreproducción de mineralocorticoides o incremento en la actividad de mineralocorticoides. También podemos tener poligénicamente algunas teorías que asocian la presencia de hipertensión arterial, y esto más que todo es la que más peso tiene cuando tenemos presencia de hipertensión arterial esencial o primaria. Ya vamos a ver estos términos más adelante. Y también está estudiado y se ha descubierto la asociación genética, genes que alteran el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que vamos a ver también más adelante. Y también se han estudiado o se han asociado genes de la calicreína que están asociados también a hipertensión arterial. A nivel ambiental, los principales factores es el hábito de vida y el hábito dietético. Esos es quizás los dos más fuertes a nivel ambiental. El sedentarismo es importante. El tener una vida tan agitada, el vivir en sociedades industrializadas, demandantes, de consumismo, comemos mal, tenemos ingestas calóricas inadecuadas las ingestas calóricas con gastos energéticos, vivimos sedentarios, comemos mal, consumimos muchos alimentos con grandes cargas de sal. Todo eso interfiere a nivel ambiental en tener o no, o ser predispuesto a tener una hipertensión arterial. ¿Qué otros factores? Habíamos algo mencionado anteriormente, pero están otros factores que intervienen de riesgo en la hipertensión arterial: la obesidad, la resistencia a la insulina, la ingesta elevada de alcohol, la ingesta elevada de sal, sobre todo en aquellos pacientes sensibles a la sal. Edad y sexo, que algo habíamos hablado, arriba de los 60 años, sexo masculino, el sedentarismo, el estrés, ingesta bajas de potasio y bajas de calcio. Aquí tengo un cuadrito donde pueden ustedes observar la obesidad no es, se ha relacionado que es un factor de riesgo para la hipertensión, pero no se ha descubierto a estas alturas cuál es verdaderamente la relación concreta entre la obesidad y el aumento de presión arterial. Lo que se sabe es que la obesidad genera un aumento de grasa abdominal, principalmente a nivel de la cintura, y esto va a generar un proceso de lipólisis que va a estar asociado a dislipidemias o a liberación de ácidos grasos libres. Esto nos va a llevar al famoso síndrome X o el famoso síndrome metabólico, que ya tiene que ver con obesidad, dislipidemia, diabetes, etcétera. Entonces, todo esto nos va a llevar a un punto, por ejemplo, algunos pacientes que puedan ya tener incluso, aparte de la obesidad, diabetes, en un problema de hipertensión. Pero hasta aquí, y con esto les estoy diciendo que no todos los obesos van a ser hipertensos. Ojo con esto, pero sí es un factor de riesgo muy fuerte. Lo que se ha determinado también es que cuando el paciente es obeso e hipertenso y se le pone en un régimen nutricional adecuado de bajar de peso, se ha observado que el paciente mejora notablemente sus niveles de tensión arterial. Entonces, por ahí va el asunto, pero más que todo va en esta línea nada más. Aquí ya es cuando el paciente tiene diabetes, una diabetes tipo 2, que la mayoría es por resistencia a la insulina, lo vamos a ver más adelante, ya donde intervienen otros mecanismos. En el caso de la resistencia a la insulina, en el caso de los pacientes que son diabéticos, tampoco no todos los pacientes diabéticos van a ser hipertensos, eso que quede claro, pero sí son factores de riesgo importantes. Esto significa que cuando a ustedes les llegue a la consulta un paciente obeso, no pueden dejar de tomarles la presión arterial. Investigar si el paciente tiene un cuadro de hipertensión arterial. Igual un paciente que sea ya diabético conocido,
debemos siempre tomarle los signos vitales y la tensión arterial de forma adecuada, de tal manera que busquemos la presencia de hipertensión arterial asociada a un proceso diabético. En este caso de los pacientes diabéticos tipo 2, la resistencia a la insulina, acordémonos que es un trastorno metabólico que se manifiesta por una reducción en la utilización de la glucosa en el músculo esquelético periférico. No todos los individuos, repito, que tienen resistencia a la insulina son hipertensos. Y la mayoría de hipertensos no obesos pueden presentar resistencia incluso a la insulina. Es decir, no el hecho que seas gordito es que te convierte ya en una persona diabética, puede ser delgado y tener siempre resistencia a la insulina. Pero tenemos una asociación muy fuerte epidemiológicamente, muy fuerte en la cual hay bastante presencia de ambas alteraciones y se presentan normalmente juntas, una frecuencia bastante alta, y entonces esto nos hace pensar siempre en una asociación de la resistencia a la insulina junto con una hipertensión arterial. ¿Por qué es que nosotros decimos que la insulina puede llegar a causarnos hipertensión arterial? La resistencia a la insulina se manifiesta en 4 grandes mecanismos que al final estos 4 incrementan o van a tener como resultado el aumento de tensión arterial. 1, la insulina favorece la retención de sal. Entonces, al retener más sal, esto lo vamos a ver más adelante cuando vean los mecanismos fisiopatológicos de hipertensión, pero se los voy adelantando, favorecen la retención de sal. Entonces, al aumentar la retención de sal, aumentamos el volumen intravascular. Segundo, también la insulina incrementa la actividad del sistema nervioso simpático y por lo tanto va a aumentar la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Tercero, la insulina también favorece la proliferación de células musculares lisas, entonces esto de alguna manera va a favorecer la aterogénesis, que ya sabemos, como lo vieron en la clase con la doctora de García, facilitando la aterogénesis o produciendo aterogénesis también nos promueve o nos convierte en un factor de riesgo para hipertensión. Hay alteración en el transporte de transmembrana, esto también lo causa la insulina, por lo tanto aumenta el calcio intracelular y aumenta la resistencia vascular también. Estas 4 cosas las hace la insulina y entonces esto nos hace pensar, nos hace asociar que la resistencia a la insulina puede ser un causante de hipertensión arterial. Pero ojo, repito, no todos los que tienen resistencia a la insulina van a ser hipertensos, ni todos los obesos tampoco van a ser hipertensos. Va a depender también de su control, de su propio metabolismo. En general, estos pacientes que ya son diabéticos y que tienen tipo 2 con resistencia a la insulina, generalmente si están bien controlados, no vamos a tener generalmente cuadros de hipertensión. Pero generalmente, cuando aparece asociado con diabetes es porque el paciente no estuvo bien controlado y tenemos cualquiera de estos mecanismos que favorece el aumento de tensión arterial. Otro de los factores que habíamos hablado era el alcohol. La ingesta de alcohol se ha establecido como una relación importante con el aumento de presión arterial en ambos sexos y esto es para todo tipo de bebidas alcohólicas. Generalmente se dice que el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo por diferentes mecanismos. ¿Cuáles son los que se han estudiado? Generalmente el alcohol tiene un efecto directo sobre el tono vascular periférico, generalmente por interacción con el transporte de calcio o de cortisol. Hay aumento de los niveles de renina-angiotensina, actúa sobre el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. También el alcohol estimula el sistema nervioso central. Otra de las cosas que hace el alcohol es que disminuye las concentraciones séricas de magnesio que generan vasoespasmo y por lo tanto hipertensión arterial. Y por último, también el alcohol altera la sensibilidad a la insulina. Por eso es que también el alcohol no solo se convierte en un factor de riesgo para hipertensión, sino también un factor de riesgo para diabetes. La ingesta excesiva de sal, el aporte excesivo de sodio, en el caso de nosotros lo consumimos más como sal de la dieta y como algunos preservantes como besoato de sodio o como sodio en formas como de sodas o algunos refrescos, etcétera, induce
a hipertensión por un aumento del volumen sanguíneo y de la precarga. Esto al final nos va a elevar el gasto cardíaco. Otros mecanismos, decimos que es el paciente en el cual tenga una sensibilidad a la sal. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Hay pacientes que consumen grandes cantidades de sal y no tienen hipertensión. Y hay pacientes que no comen tantas cantidades excesivas de sal, pero rápidamente pueden desarrollar hipertensión arterial. En los últimos estudios lo que se ha visto es que hay pacientes a los que son más sensibles a la sal. Eso es lo que hemos descubierto. ¿Y qué significa esto que sean sensibles a la sal? Generalmente pueden tener defectos en la excreción renal de sodio, no van a excretarlo adecuadamente, pueden aumentar incluso su reabsorción de sodio, entonces por lo tanto lo van a aumentar a nivel sérico. La vasoconstricción renal o mayores índices de reabsorción, aumento también de la actividad del intercambio de sodio e hidrogeniones en el túbulo proximal. También estos pacientes suelen tener mayor nivel de actividad en el sistema nervioso simpático y esto hace que tengan una como reactividad presora más que lo normal. Y la otro mecanismo relacionado con sensibilidad a la sal es disfunción endotelial por disminución a la respuesta de óxido nítrico o cargas de sodio, que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los mecanismos fisiopatológicos, lo que tiene que ver la respuesta del endotelio. Las otras tres cosas, edad, sedentarismo, estrés, algo ya les había mencionado. La edad es mayor en hombres y en mujeres. Entre más edad se tiene, más riesgo de tener presión arterial, pero ya les dije, ahora ya no es una enfermedad de viejitos, ¿verdad? Ahora es una enfermedad incluso del adulto joven. Por la misma calidad de vida, comemos mal, ingestas altas de sal, la vida tan agitada, etcétera, altos niveles de estrés, todo eso. El sedentarismo, estamos tan ocupados en nuestras cosas, pero no hacemos ninguna actividad física. Creemos que porque estamos en la oficina tenemos tantas cosas, hacemos aquí, hacemos allá, pero no hacemos una actividad física. Y esto del sedentarismo, aunque no hay una clara relación, una clara teoría que lo determine, sí se ha determinado que cuando el paciente tiene hipertensión arterial y los mandas a hacer una actividad física, y con esto no les estoy diciendo que los mando a hacer cardio a los gimnasios, ¿verdad? A hacer 2 horas, ¿verdad? Con que los mandes a hacer una actividad cardiovascular adecuada, 15, media hora diaria, se han notado los efectos de esto en bajar los niveles de presión arterial. El estrés, ¿por qué el estrés tiene que ver con hipertensión? Porque el estrés estimula el sistema nervioso simpático y eso toda la vida va a ser un mecanismo fisiopatológico que aumenta la tensión arterial. ¿Qué es entonces hipertensión arterial? Para poder nosotros entender qué es hipertensión, primero veamos qué es presión arterial. ¿Se acuerdan de fisiología? Que presión arterial era la fuerza o tensión que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias al pasar por ellas. Entonces, la hipertensión no es más que la elevación sostenida de la presión arterial. Pero ¿en qué nos basamos nosotros para poder realizar un verdadero concepto de presión arterial? Ya vamos a ver que tenemos guías extranjeras que nos determinan niveles determinados de presión arterial. Sabemos que la presión sistólica es la presión arterial que alcanza su valor máximo durante la sístole ventricular y la diastólica es el valor más bajo durante la relajación cardíaca. Entonces, la presión arterial, y ojo con esto, no vamos a tener la misma presión arterial en todo el día y esto no nos convierte en hipotensos o en hipertensos, no, depende de cómo sean nuestras actividades del día. Tú te puedes tomar la presión arterial hoy en la mañana, siempre tener en niveles normales y a lo mejor te puede haber aumentado un poquito en la tarde, al mediodía, en la noche tenerla en otros niveles. Es decir, tenemos variaciones de presión arterial y eso es normal siempre y cuando no lleguemos a los límites que ya lo consideremos una hipertensión. Pero ojo con esto porque hay pacientes que se viven tomando la presión arterial diariamente y dicen ya me subió, ya me bajó y eso es parte de nuestros mecanismos compensadores de presión arterial. Entonces, la presión arterial va a variar con la actividad diaria. Eso sí, hay valores promedio que se establecen, como les decía, a través de guías clínicas que la vamos a ver ahorita.
La principal que nosotros tomamos y que es actualmente la más reciente es la guía del American College Cardiology y de la American Heart Association. Esa ahorita nos está diciendo que hipertensión es cuando el paciente va a tener una presión arterial sistólica arriba de 130 a 139 y una presión arterial diastólica entre 80 y 89. Cuando el paciente tiene entre estos niveles, o sea que alguien que ya tenga 139, 140, 90 sobre de presión arterial, ya se considera, según estas guías, un hipertenso. Les traigo las guías del Ministerio de Salud del 2018. ¿Cuánto tomamos aquí en El Salvador? Esto lo hacemos como una guía estándar para todos los hospitales, pero en general en la mayor parte de la práctica, sobre todo en la práctica clínica, tomamos las guías del American College. Pero ustedes pueden ir al hospital o cuando sean residentes, etcétera, etcétera. Normalmente también tenemos guías a nivel nacional hospitalario y las guías del MinSal del 2018, no tan lejos, ¿verdad? Hace casi 2 años y un poquito más, tiene como hipertensión cifras arriba de la presión sistólica de 140 a 159 y diastólica de 90 a 99. Vamos a entrar entonces ahora a hablar sobre los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la presión arterial, en la hipertensión, perdón. Vaya. Vamos a iniciar diciéndoles que la presión arterial tiene dos grandes determinantes fisiopatológicos, que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Del gasto cardíaco a la vez lo determinan el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica la va a determinar la estructura vascular y la función vascular. Aquí tengo otro cuadrito que es lo mismo. ¿Cuáles son los determinantes? El gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, todo esto nos va a llevar a la presión arterial. El gasto cardíaco tiene que ver con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca que están determinadas y reguladas por el sistema nervioso autónomo. Y en el caso de la resistencia periférica, por los diámetros de los vasos, el endotelio y el sistema nervioso autónomo que interviene aquí, y por aquí anda el otro que es sumamente importante porque interviene en todos los niveles, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí les traigo también este cuadrito en el cual hay una relación entre los agentes etiológicos, los reguladores y los determinantes de la presión arterial. Por ejemplo, aquí tenemos el exceso de sodios, la disminución en el número de nefronas, problemas con el endotelio, la resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, aquí vamos viendo en el cuadrito cómo estos van interviniendo en los sistemas reguladores o cuáles son los sistemas fisiopatológicos que van alterando y cómo estos al final terminan alterando el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que son los dos principales determinantes. Esto lo van a entender mejor cuando revisemos cada uno de los mecanismos fisiopatológicos que se los vamos a hablar a continuación. Antes de continuar, recordemos, esto es de fisiología, que la tensión arterial tiene sistemas de control. Por eso yo les decía al principio que la tensión arterial no va a ser la misma si tú te la tomas hoy en la mañana, si te la tomas al mediodía, si a lo mejor en la noche, si andas agitado, si tuviste algún grado de estrés, si a lo mejor tienes una condición como fiebre, etcétera, etcétera. No llegas necesariamente a niveles de hipertensión, pero probablemente no van a ser los mismos niveles. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de control. Los principales sistemas de control son los famosos vasoreceptores arteriales, todo lo que es el metabolismo del hidrosalino, del cloruro de sodio, la autorregulación vascular y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que básicamente son los principales 4 mecanismos fisiopatológicos. Hay sistemas de control rápido,
y sistemas de control intermedio. Por ejemplo, ¿en dónde voy a ocupar un sistema de control rápido de presión arterial? Cuando tenés situaciones de estrés, un accidente, una impresión, grandes grados o te enojas mucho, etcétera. Entonces, tienen que haber mecanismos en los cuales evidentemente va a haber liberación de adrenalina, noradrenalina, y eso te va a aumentar automáticamente la presión arterial. Pero ¿qué hace que no llegues a una hipertensión? Los sistemas de control. Si tú tienes tus buenos sistemas de control, aunque pase lo que pase, tú vas a mantener siempre los niveles dentro de los límites normales, aunque se te pueda subir un poquito. Esto se debe a los sistemas de control rápido. ¿Quiénes son los que ejercen estos controles? Los barroreceptores, los quimiorreceptores y las respuestas isquémicas del sistema nervioso central. Hay otros que se llaman sistemas de control intermedio. Esto significa que hacen su acción un poquito después, que van actuando un poquito más allá del tiempo, como vasoconstricciones, que generalmente la hace inducido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el movimiento de líquidos a través de capilares, la vasoconstricción que causa la adrenalina y noradrenalina y los vasoconstrictores por vasopresina. Sabiendo entonces esto, ¿cuáles son los principales mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la presión, en la hipertensión arterial? 4 son los mecanismos que hacen que te volvás un hipertenso. Daños o alteraciones a nivel del volumen intravascular, alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y mecanismos vasculares. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para explicarles cuál es la participación en el desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Cómo vemos alterado? ¿Cómo se llega a alterar el volumen intravascular y llegar a darnos una hipertensión arterial? El volumen intravascular causante de hipertensión arterial se da por el sodio. Es decir, el consumo de sodio es el que va a causar directamente alteraciones en el volumen intravascular. Recordemos que el sodio es un ion predominantemente extracelular y es el principal determinante del volumen de líquido extracelular. Cuando el consumo de sodio sobrepasa la capacidad excretora a nivel del riñón, ¿qué le va a pasar al volumen extracelular? Se va a expandir, por lógica, se va a expandir y al expandirse cardiovascularmente va a aumentar el gasto cardíaco. Acuérdense que a pesar de todo, te pasa todo esto, pero los lechos vasculares aún así tratan de autorregular el flujo sanguíneo a pesar de que ya hay un cambio a nivel del volumen extracelular. Esto lo que va a provocar es un aumento de la presión arterial inicialmente porque ha expandido el volumen vascular por aumento del gasto cardíaco. Con el tiempo se va a aumentar también la resistencia vascular periférica, aunque muchas veces el gasto cardíaco suele volver a revertir, pero la resistencia vascular periférica queda dañada. Al final de cuentas, para no hacer tan complicado este asunto, el cloruro de sodio va a ser el responsable de alterar el volumen intravascular a través del volumen mismo del líquido extracelular y esto a la vez va a causar un aumento de presión arterial. Recordemos que además el cloruro de sodio va a activar diversos mecanismos, no solo a nivel de líquido, a nivel nervioso, a nivel endocrino, a nivel parácrino, a nivel vascular. Y todos estos juntos van a tener la capacidad de elevar los niveles de presión arterial. Cuando va aumentando gradualmente la presión arterial en respuesta a los grandes consumos de cloruro de sodio, también, ¿quién es el que va a actuar? Va a actuar a nivel el riñón tratando de eliminar ese montón de sal que tenés adentro y lo que va a pasar es que el riñón va a empezar a trabajar más para tratar de excretar a nivel renal todo este sodio. ¿A dónde lo va a querer excretar el riñón? A nivel urinario. Entonces, vamos a poner a trabajar también al riñón porque son mecanismos compensadores, tratando de sacar todo este sodio que tú tienes, aumentando lo que se llama el sodio urinario.
¿Cómo se llama esto? Es aquella relación famosa entre presión arterial y natriuresis. Natriuresis es que está sacando por vía renal, vía urinaria, está sacando el montón de sal más de lo normal. Es decir, que al aumentar la presión arterial, uno de los principales mecanismos tratando de compensar esto por aumento de cloruro de sodio va a ser el aumento de la natriuresis. En personas, imagínate que tú ya tengas de por sí un pequeño daño renal o algún grado de daño renal y entonces tú le metes al riñón más trabajo tratando de eliminar este sodio, no lo va a poder lograr y va a ser un mecanismo de rebote que le decimos en el cual la sal se va a volver a reabsorber aumentando otra vez los niveles y volviendo a dar este ciclo. Generalmente, en personas con menos capacidad de excretar sodio van a necesitar incrementar los niveles de presión para poder lograr la natriuresis adecuada y el equilibrio que tratan de llegar del ion sodio, pero no siempre lo logran. Aquí tenemos un cuadrito, no se fijen tanto en el potasio porque el que más importa y estamos hablando del volumen, ¿verdad? Vascular, al aumentar el sodio también va a aumentar el sodio intracelular y esto va a generar, porque también acuérdense, sodio y potasio, ahí están juntitos los dos, entonces no los podemos desligar. Pero en el nivel del sodio, que es el que nos importa ahorita, va a aumentar el volumen, la contractilidad de las células vasculares y al final nos va a generar un aumento de los niveles de presión arterial. Y aquí tenemos, ¿verdad? El pobre riñón, tenemos aumento del cloruro de sodio, allá está tratando, subiendo el cloruro de sodio y el riñón tratando, ¿verdad? Hay aumento de la presión y el riñón está tratando de sacar. En algunos pacientes, ojo con esto, miren, que tengan disminución de la capacidad de excreción de sodio, es lo que yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, nefropatías intrínsecas o mayor producciones de hormonas mineralocorticoides. Entonces, como el riñón no va a poder sacar todo este montón de sodio que tenemos, entonces lo que va a hacer es reabsorberlo más. Pero esto al final va a ser un efecto de rebote porque lo que va a hacer es aumentarte otra vez los niveles de sodio y darte más hipertensión. Segundo mecanismo, la participación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ustedes saben, se divide en dos grandes, ¿vean? Simpático y parasimpático. Entonces, en la hipertensión arterial, se lo voy a tratar de resumir, aunque al final voy a dar lo mismo, voy a dar un resumen, pero en el sistema nervioso autónomo va a haber un desequilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Aquí van a intervenir dos grandes niveles. Por un lado, reflejos autonómicos, principalmente reflejos adrenérgicos, que ya vimos que son los que modulan a breve plazo, funciones adrenérgicas, factores hormonales que son más a largo plazo, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, que intervienen importantemente en la regulación cardiovascular a nivel tónico y fásico, y sobre todo los barroreceptores. Aquí les traigo un recuerdito, no me voy a detener demasiado aquí, pero les traigo un recuerdo sobre el sistema nervioso autónomo. Acordémonos del sistema nervioso simpático. Es una cadena ganglionar paravertebral. Acordémonos que hay aferencias nerviosas de origen central. Van a emerger a dónde? En la parte toracolumbar. Y los nervios preganglionares son cortitos. Van a hacer sinapsis en ganglios a nivel paravertebral y de ahí van a emerger fibras nerviosas postganglionares que son más largas y que van a hacer sinapsis en cada uno de los órganos efectores. ¿Por qué es importante esto? Porque las acciones que van a realizar cuando este sistema nervioso esté aumentado o esté su acción más elevada tiene que ver con dónde ejerce o dónde está anatómicamente su acción. El neurotransmisor, acordémonos del sistema simpático, es principalmente la noradrenalina y los responsables, esto es fundamental. Esta parte quizás es la más importante, la relación anatómica con la parte fisiopatológica. ¿Cuál es el neurotransmisor? Noradrenalina. ¿Y cuáles son los receptores principales de los efectos de este? Los tipo alfa y los tipo beta. ¿Qué hacen los receptores tipo alfa? Son vasoconstrictores
inhiben la secreción de insulina principalmente. Y los betas son los que nos dan taquicardia, inotropismo positivo, aumento de la velocidad de conducción a nivel del potencial de acción cardíaco y el aumento de secreción de insulina, broncodilatación y la secreción de renina. Este es el que principalmente me voy a adelantar, este es el que está aumentado o muy estimulado cuando tenemos hipertensión arterial. Entonces, fíjense en estos efectos que tenemos aquí y todo esto va a ser lo que contribuye a que los niveles de presión arterial aumenten. El parasimpático, para que lo reconozcamos la diferencia, emergen sus fibras preganglionares a nivel cráneo-sacro, sus ganglios están dentro de la pared de los órganos efectores y la diferencia es que las fibras preganglionares son más largas y las postganglionares son cortas, es al revés que el simpático. El ejemplo típico de esto es cuando vemos el plexo intestinal de Auerbach, entonces ahí vemos la diferencia entre ambos sistemas. ¿Cuál es el neurotransmisor? La acetilcolina. Aquí van a activar receptores de tipo muscarínico como la bradicardia, inotropismo. Es el contrario del simpático. Disminuye la velocidad de conducción, broncoconstricción, también a nivel nicotínico, transmisiones musculares, transmisiones ganglionares. Este sistema simpático, se lo voy a adelantar ya, digamos, para el otro ciclo cuando vean intro. Este sistema es el que se ve alterado, por ejemplo, en las intoxicaciones de órganos fosforados. Entonces, todos estos efectos clínicos, todas estas manifestaciones clínicas que tienen los pacientes cuando se intoxican con gramoxón, etcétera, etcétera, órgano fosforado, se altera el nivel del sistema nervioso parasimpático y da todas estas alteraciones clínicas. Entonces, ¿cuál es la participación del sistema nervioso autónomo en la hipertensión arterial? Acordémonos, si el sistema nervioso autónomo es el instrumento de control de los efectores cardiovasculares como el corazón, los vasos y el riñón, que van a utilizar el sistema central, es decir, el sistema central a través de su sistema nervioso autónomo controla corazón, vasos, riñón para que estas variaciones de presión arterial normalmente no se conviertan en una hipertensión. Sin embargo, cuando ya tenemos cuadros de hipertensión, la actividad simpática es la que está aumentada. Y aquí les traigo entonces este dibujito que dice más que 1000 palabras. El tono simpático es el que está aumentado, mientras que el tono parasimpático es el que está disminuido. Si hablábamos anteriormente que la parte simpática da vasoconstrictor, inotropismo positivo, bla, 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 todo esto va a estar aumentado y por lo tanto al final, ¿en qué nos va a llevar? En un aumento de presión arterial. Pero no solo eso pasa, ¿cómo es que llega a pasar todo esto para llegar a darte una hipertensión arterial? Bueno, participan reflejos adrenérgicos, ¿verdad? Todos estos reflejos que modulaban la presión AB de plazo, la función adrenérgica, los factores hormonales, todo esto que regulaba también se ve alterado. También hay participación, como veíamos, la noradrenalina, su principal neurotransmisor, la adrenalina, la dopamina, también se ven alterados cuando se altera todo este sistema. La activación simpática, sin embargo, puede tener su origen en un estímulo directo. La mayor parte de veces cuando ya tenemos hipertensiones arteriales sostenidas, ha habido como un proceso en el cual se va alterando la activación simpática, pero podemos tener estímulos directos y esto pasa cuando tenemos estrés crónico o elevadas ingestas calóricas, sedentarismo, obesidad, en la cual directamente activamos el sistema simpático y nos va a generar problemas de aumento de presión arterial. También se han descrito dentro del sistema nervioso autónomo el mal funcionamiento de sensores periféricos que son los famosos barroreceptores. Los barroreceptores, fíjense bien, es un circuito reflejo que son capaces de sensar esos cambios de presión arterial, aquellos cambios que yo les decía a ustedes, que podemos tener, pero que no llegamos a tener presión arterial, es también gracias a los barroreceptores. Cuando tenemos mecanismos de incremento de la actividad simpática que involucran además alteraciones en los barros y en los quimiorreceptores, vamos a tener elevación de presión arterial. Y además de eso, fíjense importante,
no solo los barroreceptores actúan en el regulación de los cambios de presión, sino que también modulan los valores de frecuencia cardíaca y de resistencia vascular periférica. Si estos barroreceptores entonces están alterados, también por ende van a estar alterados las otras cosas. Recordemos además, o para tener más claridad, los barroreceptores son los que controlan los cambios dentro de la normalidad. Pero ¿qué pasa con los barroreceptores en la hipertensión arterial? Los barroreceptores se encuentran también alterados. Recordemos, hay barroreceptores de alta y de baja presión que envían sus señales hasta el centro vasomotor y a su vez a través de nervios parasimpáticos y simpáticos, y ahí van a actuar sobre el corazón y el árbol vascular. El barro reflejo generalmente va a amortiguar todos estos cambios bruscos, técnicamente si estás bien, sin que llegues a la hipertensión. Pero estos barroreceptores en la presión arterial están en disfunción, están alterados y no van a poder realizar esta función de regulación. Donde vamos a ver también una alteración a nivel del sistema nervioso autónomo. Recordemos que el simpático, como les decía al principio, tenía dos tipos de receptores, alfa y beta. El alfa son tipo 1 y el alfa tipo 2, el beta 1 y el beta 2. Y aquí pónganle una gran atención, porque tienen que empezar ustedes a hacer la relación entre la farmacología y la fisiopatología. Por eso es que hay medicamentos, ¿verdad? Antagonistas beta, agonistas alfa. Entonces, ¿a dónde van a actuar? A estos niveles. Veamos qué hace cada uno. Miren, los alfa 1 son células, están en las células postsinápticas del músculo liso. Generalmente hacen vasoconstricción, y los alfa 2 generalmente son controladores de retroalimentación negativa, inhiben la liberación de noradrenalina y a nivel de renal activan los receptores alfa 1, intensifican la reabsorción de sodio en los túbulos renales. ¿Qué hacen los beta? Los beta 1 están en el miocardio, estimulan la frecuencia cardíaca, estos, y potencian las contracciones, aumentando por consecuencia el gasto cardíaco. También los beta 1 estimulan la liberación de renina a nivel renal, o sea que va a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por su lado, los receptores beta 2, al contrario, relajan el músculo liso de los vasos y dan entonces por ende vasodilatación. Ojo con esto, porque si ustedes se fijan, son contrarios las acciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración por hipertensión a este nivel y vamos a dar un fármaco que actúe a este nivel, tenés que dar ya sea 1, 2, B1, B2, donde tú necesites que realmente actúe y dé el efecto contrario de bajar la hipertensión. Pero cuidado, porque no son iguales alfa 1 o alfa 2, entonces no vas a dar a cualquier alfa, sino que tiene que ser el fármaco específico, si no en uno podés potenciar, lejos de bajar, potenciar la presión arterial. Como hablábamos de los barroreceptores, el incremento entonces del sistema simpático va a incrementar la presión sanguínea, va a contribuir a la estimulación a nivel cardíaco, a nivel de la vasculatura periférica, a nivel renal, va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la resistencia vascular periférica y la retención de líquidos. Aquí tengo un cuadrito que les traigo donde están, miren, el circuito barro-reflejo formado por un grupo de receptores, ¿verdad? O transductores, que son los que sensaban los cambios en la presión arterial y que generaban potenciales de acción que enviaban las señales hasta el sistema nervioso central para regular estos cambios. Entonces, miren, aquí están los que bajan y aquí están los que la suben, ¿verdad? Aumentan, hay actividad en el nervio de Hering y en el vago porque ahí hay barroreceptores, y disminuyen la actividad, miren, a nivel reticular bulbar o activan a nivel del núcleo motor. Entonces, miren cómo van regulando el aumento y la disminución de la presión, y aquí van actuando. Si disminuyera la actividad simpática, que es lo que no pasa en la hipertensión, sino cuando está queriendo bajar, lo que querés es bajar el gasto y la resistencia vascular para que disminuyas la actividad simpática, y con lo que hemos dicho, poder regular mejor la presión. Y la actividad vagal, por su parte, va a ir aumentada. Por su parte, neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina
en pacientes hipertensos también hay una mayor liberación de estos. Y esto lo que va a hacer es aumentar la secreción de renina. Generalmente la adrenalina y la noradrenalina lo que va a hacer es ir a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona en primer lugar. También van a actuar a nivel de la excreción de sodio urinario. Va a aumentar la reabsorción tubular y finalmente va a disminuir el flujo renal y la tasa de filtrado glomerular. Miren qué interesante, el estar con la adrenalina y noradrenalina, no solo ya tenemos de por sí un sistema nervioso simpático que ya está alterado y está elevado, sino que también la liberación de los neurotransmisores va a llegar a hacer como a dar más alteraciones, sobre todo a nivel renal. Acuérdense lo que les decía al principio, cuando tenemos grandes cargas de sodio, entonces el riñón lo que va a hacer es tratar de sacar ese sodio y aumentar la natriuresis. Pero en este caso lo que hace la noradrenalina y la adrenalina es reabsorber, aumentar la excreción de sodio, la va a disminuir a nivel urinario y va a aumentar la reabsorción. ¿Qué va a hacer eso? Aumentar a nivel del sodio, lo va a regresar y lo que vamos a tener es un efecto de rebote, más presión arterial por este tema. Entonces hay un feedback positivo del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual, lo vamos a ver ahorita, la angiotensina 2 actúa periférica y centralmente para incrementar la descarga simpática. ¿Qué significa que es un feedback positivo? Uno y otro se van a estar aumentando. Aumenta uno, va a aumentar el otro. Es decir, si tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona elevado, va a aumentar por ende también y va a estimular por ende el sistema simpático. Aquí tenemos, miren lo que hablábamos, los receptores alfa adrenérgicos, beta adrenérgicos, acuérdense, alfa 1, beta 1, diferentes acciones, ¿verdad? La noradrenalina, ahí están los receptores. Los alfa actúan aumentando la resistencia periférica y los beta aumentando el gasto cardíaco y la liberación de renina. Pero los dos, al final, miren, va a terminar aumentando la presión arterial. En el caso de la renina, sabemos que va a convertirse en una angiotensina 2, que a la vez va a producir más aldosterona. Eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación, pero esto es lo que pasa con el simpático cuando tenemos la liberación de noradrenalina. Y estos son otros esquemas que les traigo para que vean lo de donde están los barroreceptores, cómo estos se comunican, en todos estos niveles a nivel central y que tenemos barroreceptores que ya dijimos, insistimos, que son los que controlan o regulan estas subidas y bajadas de presión arterial sin que se vuelvan hipertensas. Y algo más ocurre. Esto no es así nomás. Fíjense que el estímulo, el aumento del tono simpático, no solo va a actuar a estos niveles, actúa en otros niveles. Es decir, el aumento y la estimulación del sistema simpático va a tener un papel también en otro tipo de patologías. Va a actuar, miren, a nivel metabólico. O sea, no solo te va a dar la hipertensión, sino que te va a dar otro tipo de alteraciones. Metabólicamente va a haber resistencia a la insulina. Eso te convierte en que el paciente que tenga muy alterado el sistema simpático va a aumentar la resistencia a la insulina y por lo tanto su riesgo de diabetes es mayor. Dislipidemias, el metabolismo disminuido, a eso te va a producir diabetes, te va a condicionar aterosclerosis, a disfunciones endoteliales y aumentos de peso. A nivel del trofismo, las catecolaminas aumentadas, noradrenalina, adrenalina, ya vimos los estragos que hace. La renina, angiotensina 2, ¿verdad? Y la angiotensina 2 por ende también van a estar aumentadas. La insulina va a estar aumentada y lo vimos anteriormente cuáles eran los efectos de la insulina. El estrés, también va a haber mayor estrés. Esto te va a condicionar a una hipertrofia vasculares, hipertrofia del ventrículo izquierdo principalmente y las disfunciones endoteliales. A nivel hemodinámico, las frecuencias cardíacas altas, es decir, aquellas hipertensiones arteriales acompañadas de taquicardia, la presión arterial elevada, arritmias, entonces, capacidad vasodilatadora disminuida, las reservas de oxígeno también van a estar alteradas y por tanto van a haber isquemias tisulares. A nivel trombótico, ¿cuál va a ser el efecto? Los volúmenes plasmáticos disminuidos, el hematócrito aumentado,
los sistemas de procoagulación van a estar aumentados y las actividades plaquetarias aumentadas. ¿Esto en qué te va a condicionar? A cuadros de trombosis. Aquí tenemos otro esquemita que les traigo para si están aburridos se pueden entretener aquí con esto, ¿verdad? Miren dónde están los barroreceptores que van a regular esta presión arterial y cómo están conectados a nivel central. Miren con estos pares craneales, el vago, por eso es que las respuestas vagales son importantes, el glosofaringio y cómo estas van, ¿verdad? Condicionando y dando una respuesta reguladora en condiciones normales. Cuando todo esto está alterado, entonces va a aumentar los niveles de presión arterial. Vamos a hablar entonces de un sistema que ustedes ya lo han visto, supongo que en la fisiología lo han tocado, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es uno de los principales sistemas que están alterados en hipertensión arterial y que tiene un papel fisiopatológico fundamental porque aquí o acaban o de aquí comienzan todos los otros sistemas. Es decir, al final todos se complementan y todos van a tener cierta alteración que van a tocar cada uno de ellos. Recordemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a contribuir a regular la presión arterial principalmente por las propiedades vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y las propiedades de retención de sodio que tiene la aldosterona. ¿Qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Es una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Esto es así como rápidamente, ya lo vamos a ir viendo paso por paso, he traído todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque no es tan fácil poderlo entender. Supongo que ustedes ya traen la base de fisiología, pero los he tratado un recordatorio para que podamos entender dónde están los diferentes niveles. Aquí tenemos entonces, recordemos que del riñón comienza todo esto, ¿verdad? De la liberación de renina, la angiotensinógeno, la angiotensina 1 y 2. Estas van a tener la capacidad de aumentar la presión arterial, retener sal y tener que ver con la aldosterona o disminuirla en caso de que esté alterada. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal responsable del desarrollo de enfermedad vascular. Se inicia con la liberación en el riñón a nivel de la renina. ¿Dónde se libera la renina? En el aparato yuxtaglomerular. Está implicado en el control de la función cardiovascular y del equilibrio hidroelectrolítico además. Es un sistema sumamente complejo y les voy a decir, de 20 a 30 años anteriores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona no es el mismo. Ahora es todavía mucho más complejo en el cual se han identificado nuevos componentes. ¿Y por qué es importante conocer lo nuevo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque los fármacos antihipertensivos nuevos van apuntando a este nuevo sistema renina-angiotensina-aldosterona. La nueva farmacología antihipertensiva, lo más pro que vamos a tener, primero Dios, y que ya se está trabajando incluso en esto, va a ir a los nuevos componentes del sistema renina-angiotensina. Empecemos por sus partes. Fíjense cómo dice, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Qué es la renina? La renina es una enzima peptídica de la familia de las aspartilproteasas con un peso molecular en aproximadamente 37.000 a 40.000. Es sintetizada en forma de proenzima inactiva. Esto es bien importante. Es sintetizada inactivamente en forma de prorenina, en forma inactiva. Se almacena en forma de gránulos al interior de las células de donde va a salir a la circulación en forma intacta o ya procesada en forma de renina. La prorenina, que es la forma inactiva de la renina, puede ser secretada ya sea en forma directa a la circulación o ser activada ya dentro de las células secretoras en forma activa. Pero podemos tener las dos formas, una renina inactiva y una renina activa. Generalmente el plasma humano tiene más 2 a 5 veces más prorenina, que es la parte inactiva, que la renina. La prorenina circulante va a permanecer intacta, o sea, la inactiva, y generalmente el papel de esta prorenina
Es decir, la parte inactiva de la renina no se sabe exactamente cuál es el papel, pero sí ahí anda, ahí anda, ahí anda, pero no se sabe exactamente cuál es el papel de la homeostasis. Debe haber un equilibrio entre la forma activa y la forma inactiva, ¿verdad? Aunque en condiciones fisiológicas solo una pequeña parte está en forma activa. Esto es bien importante. Generalmente la exposición, por ejemplo, a inhibidores de la renina va a alterar este equilibrio y va a tener una más de inactiva, más activa o más activa y menos inactiva, etcétera, y esto va a tener cierta afinidad dependiendo de los sitios que estés promoviendo. ¿Cuáles son los principales estímulos para secretar renina? ¿Dónde decíamos que secretábamos renina? Secretábamos renina en el riñón, en el aparato yuxtaglomerular. Principalmente cuando hay menor transporte de cloruro de sodio en la región distal de la rama ascendente del asa de Henle, ahí vamos a tener mayor estímulo de secreción de renina. Luego, cuando hay disminución de la presión o el estiramiento dentro de la arteriola eferente, que son los mecanismos barorreceptores, ahí también vamos a secretar renina. Por eso es que hablábamos allá que el simpático también tiene que ver con la secreción de renina. Aquí actúa a este nivel. Y cuando hay estimulación de tipo simpático directamente a través de receptores adrenérgicos beta 1. Cuando la renina, esto es todo lo que pasa. Bueno, sacamos al plasma la renina activa que está liberada en la circulación. Esta renina activa por sí misma no nos sirve de mayor cosa, tenemos que desdoblarla y cambiarla a un sustrato que se llama angiotensinógeno. Que el angiotensinógeno es una alfa-2 globulina de origen hepático. ¿Dónde se liberó esta? A nivel renal, se va a la circulación y aquí en el hígado se va a desdoblar en angiotensinógeno. Pónganle cuidado a esto. ¿Qué pasaría entonces en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas? Van a poder desdoblar adecuadamente la renina que viene del riñón, aunque tenga los riñones buenos, pero si el hígado no lo tiene tan bueno, esta renina aquí como angiotensinógeno no se va a poder desdoblar adecuadamente y por ahí ya vamos a empezar a tener problemas. Pero supongamos en la normalidad que tenemos que la renina, desdoblamos el angiotensinógeno. Esto va a desdoblarse a la vez en dos sustancias. La angiotensina 1, que es la famosa decapéptido inactivo de la 1, que se va a convertir, miren, este es un decapéptido, o sea, tiene 10, ¿verdad? 10 partes químicas y le vas a quitar y se va a convertir en un ocapéptido que se va a convertir en una angiotensina 2. ¿Gracias a quién? A una enzima convertidora de angiotensina o como la conocemos, ECA. No se nos olvide, miren, que el angiotensinógeno, la producción hepática del angiotensinógeno es estimulada por glucocorticoides, estrógenos, tiroxina y por la misma esta angiotensina 2. ¿Qué te está diciendo esto? Que estas situaciones, aumento de glucocorticoides, estrógenos, tiroxina, la misma angiotensina 2, de por sí ya tenés un desdoblamiento de angiotensina, pero estas cosas va a hacer que el hígado produzca más angiotensina. Por esa razón, miren aquí los glucocorticoides. Por esa razón tenés que tener un gran cuidado en darle esteroides a los pacientes hipertensos. Porque los hipertensos, a través de los glucocorticoides, darles esteroides a diestra y siniestra, le vas a producir un aumento en los angiotensinógenos y al mismo tiempo vas a aumentar todo el sistema. Por su parte, la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, está localizada ¿dónde? La tenemos en los capilares pulmonares, en la membrana luminal de las células endoteliales, en el glomérulo, pero la concentración mayor es a nivel pulmonar y esta ahorita nos hace muchísimas cosquillas con el tema de COVID, ¿verdad? Con el tema pulmonar de COVID. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina, no es más que una metaloproteasa que requiere la presencia de zinc para funcionar. Además, tiene efectos activadores sobre angiotensinas. También tiene degradación de otros péptidos como la bradiquininas y las encefalinas. La angiotensina 2, la 2 es convertida en otra angiotensina que es la angiotensina
3. La angiotensina 3 no es muy conocida, no la oímos mucho. Solo posee del 15 al 30% de la actividad de la angiotensina 2. Está presente en pequeñas concentraciones. Su significado fisiológico es un poco incierto y se ha identificado incluso una angiotensina 4 cuyos receptores de angiotensina 4 están ubicados en los túbulos renales y que se dice que podría intervenir en el transporte tubular de sodio y de agua. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente de la circulación. Este es el problema de estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si tú lo estimulas desde la renina allá renal, después te vas al hígado con el angiotensina, con el angiotensinógeno, etcétera, y te venís a tener el montón de angiotensina 2, es el vasoconstrictor más potente después de la endotelina 1 es el más potente, después sigue la angiotensina, casi que están iguales los dos, y posee efectos a concentraciones subnanomolares. ¿Qué significa? Que necesitas pequeñas concentraciones para poder ejercer su acción. Tiene diversidad de efectos porque los receptores, porque la angiotensina 2 tiene receptores de angiotensina 2 en un montón de lugares. Hay un montón de lugares con receptores y esto hace, y además tiene mecanismos de señalización, o sea que la angiotensina tiene para mandarle a todos los receptores por todos lados todas las señales para que realice esta función principalmente vasoconstrictora. Voy a finalizar aquí con los receptores. Tenemos para la angiotensina, tenemos receptores para la angiotensina 1 y receptores para la angiotensina 2. Los receptores para la angiotensina 1 están en los tejidos somáticos y cerebrales, predominantemente están en órganos y tejidos comprometidos con el balance hidroelectrolítico y la regulación de la presión arterial, están principalmente en las suprarrenales, en los músculos lisos vasculares, en el riñón, en el corazón, y la mayoría de los efectos conocidos son mediados por este receptor. Y luego la estimulación del receptor de angiotensina 1 también produce vasoconstricción, proliferación y formación de matriz extracelular. Este ejerce efectos funcionales contrarios a los del 1, el 2, y produce vasodilatación, excreción de sodio, inhibición de la matriz, inhibición de la proliferación celular, y la estimulación del AT2 va a producir vasodilatación. El AT1 es el que da vasoconstricción y este da vasodilatación y además está comprometido en la producción de la natriuresis por presión en los animales experimentales y este además inactiva las quinasas produciendo antiproliferación y la promoción de la apoptosis. Voy a quedarme entonces hasta aquí. No sé si hay preguntas. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen algunas preguntas. Vamos a dejar hasta aquí la clase, ya prácticamente tenemos una hora y un poquito más. Voy a continuar mañana sincrónicamente, nuevamente dando la otra parte de la clase. Voy a ir un poquito, es muy larga la clase, ¿verdad? Falta toda la parte clínica de la hipertensión, pero esta parte fisiopatológica es la más de las más importantes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Si no lo vemos mañana, que completemos toda la parte de la clase. Les agradezco mucho y me gustaría que los chicos que tenían dudas de las tutorías se quedaran, no se salgan por favor y los demás pues que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Dios les doctora. bendiga. Gracias, doctora. Doctora. Hola, Catherine, dígame. Tenía una duda, doctora, Sí, dígame. respecto a lo que vamos a estudiar para las tutorías, ¿de qué bibliografía lo vamos a sacar? ¿Lo que vas a estudiar o cómo así?